Ahora sí estamos en contacto con Jorge Rulli. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Un Bueno, saludo a la audiencia. bueno, muchas gracias, Jorge. Siempre para nosotros es un gusto charlar con vos, ¿eh? Bueno, gracias. Y para muchos de nuestros oyentes, porque cuando nosotros mandamos el flyer con los invitados del día, bueno, siempre que va tu nombre, siempre hay oyentes que dicen, bárbaro, me voy a poner a escuchar la radio en ese horario. Así que nosotros también podríamos decir que maliciosamente te invitamos porque nos aumenta la audiencia del programa. Pero te invitamos no por eso, sino Ojalá. porque efectivamente te admiramos por la trayectoria que tenés y por Bueno, gracias, Mario. la calidad analítica que no podemos omitir en un tiempo de desafío como el que estamos viviendo. Empiezo con una pregunta del día. Hoy el gobierno ha conformado algo que, bueno, de una u otra forma reclamábamos muchos desde hace tiempo, que es el Consejo Económico y Social. Lógicamente que no quiero empezar por criticar, quiero empezar por saludar la iniciativa. ¿Vos conocés algo de este planteo que ha hecho hoy el gobierno, de este Consejo Económico y Social que se ha lanzado en el Centro Cultural Kirchner? Bueno, lo que conozco es la frustración de gente que, como vos, aguardaban una noticia positiva, incluso de compañeros que habían acercado alguna iniciativa al respecto, recordando otras experiencias. Bueno, lo que he recibido son la enorme frustración, bueno, la derrota de una esperanza, ¿no? Me parece que esto no hace más que confirmar un rumbo decisivo que está tomando el populismo y que me parece que es que es muy terrible, ¿no? En fin, es el estado de excepción y bueno, y toda esta conformación donde los movimientos sociales van tomando un rol cada vez más fuerte, ¿no? En detrimento de otros sectores. Sí, yo, mira, soy muy negativo frente a todo esto. Realmente Mm. no veo. Yo estuve debatiendo esto con algunos compañeros justamente en el día de hoy, porque a mí me parece que seguir alentando esperanza en que esto mejore es abrir el camino a nuevos desengaños, Claro. pero bueno, no sé, No ves no, ningún fundamento nuevo que no veo para alimente. qué, claro, no veo que esto pueda mejorar. Yo creo que esto va en un tobogán cabeza abajo, ¿no? Y bueno, y soy muy negativo sobre todo porque me duele, me afecta personalmente la situación que se ha dado con los sectores de la pobreza que dependen de esta gente, ¿no? El abuso es constante. Además o sea, acá esto, como te diría, esto se arregló en la época de Mauricio Macri con el 28% con que se quedan las organizaciones en calidad de gestión y administración de la pobreza, y luego bajan estos millones de planes que ahora, bueno, y además va quedando en manos de los punteros que los manejan el criterio con que tratan a la gente, ¿no? Y enterarme de que muchos de los punteros a los planes les quitan 1.000 pesos por persona en calidad de que ellos son militantes y que son mediadores de la llegada de los planes, me parece inconcebible, ¿no? Pero bueno, esto se da, la gente a esta altura han destruido la fuerza popular, ¿no? La gente tiene una disposición a la mansedumbre y aceptar cualquier precio por el asistencialismo, ¿no? Lo mismo con los bolsones de la pobreza, los bolsones de alimentos. No, para mí es una tiranía de sectores medios progresistas, simuladores
creo que hay que ponerle Claro. un título a esto y establecer una estrategia, porque yo estaba leyendo justamente un reportaje que le hacen al presidente del Consejo Deliberante de Hurlingham, que bueno, son los viejos debates del marxismo en la Facultad de Filosofía, pero ahora en el conurbano bonaerense, ¿no? Es la misma gente. Lo que pasa es que, bueno, en aquella época eran gorilas y ahora son kirchneristas, tienen el poder. Y bueno, es una situación yo lo siento como una tiranía de pequeño burguesa progresista muy dura, ¿no? Muy Ahora, dura sobre todo en los sectores de la pobreza. sí, claro, de progreso no se ve nada. Porque No, por bueno, ejemplo, son las políticas de género. Por ejemplo, este hombre, el presidente del Consejo Deliberante, dice que el pensamiento, lo que se consideraba el pensamiento nacional, bueno, llegó a ciertos límites y porque no fue capaz de contener el psicoanálisis o de comprender y contener el feminismo. Bueno, te das cuenta que, bueno, va por así la cosa, ¿no? claro, yo pensé Eh, que estaban hablando bueno, y de cuestiones materiales, porque la Argentina se está cayendo a pedazos. Materialmente nuestra sociedad se cae a pedazos. Y se es cae a pedazos. Yo estoy muy preocupado porque yo decía, bueno, vamos por un tobogán de final previsible, y esto termina en una situación de catástrofe. Bueno, pero conversando con otros coetáneos, me dicen, mira, probablemente no es una catástrofe, la catástrofe ya se está viviendo como una implosión en cada individuo. O sea, lo que se está dando es una destrucción personal del hombre argentino como jamás habíamos visto, ¿no? Una cosa semejante, ¿no? Yo realmente estoy muy, muy preocupado porque yo digo, bueno, habría que provocar una disrupción significativa de este proceso de caída libre, pero bueno, pensé que podía ser la muerte de Menem, que podía traer algún tipo de debates profundos, de cambio de rumbo, pero bueno, para mi sorpresa, la cantidad de adhesiones que ha tenido la memoria de Menem es sorprendente, ¿no? Sobre bueno, todo de gente que hace 50 años se consideraba de extrema izquierda, o que eran montoneros, bueno, y directamente se dieron vuelta, ¿no? Y bueno, y realmente sorprende, ¿no? mm, Sorprende porque demuestra digamos, la desestructuración de la nación argentina que se dio con Menem. sí. No, permanece, ¿no? No vendría a ser la causa de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Claro, No ahora hemos yo podido te voy a hacer una salir de esa analogía, vía. te voy a hacer una analogía Sí, que quizás no corresponde, pero no importa, la voy a hacer, por algo que nos dijo aquí Raúl Montenegro respecto de la biodiversidad. Él dice que en Córdoba, que han hecho pelota prácticamente todo lo que tiene que ver con biodiversidad, porque han barrido con el bosques, ecosistema, el sí, 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 ecosistema, pero es dice, uno bueno, de las provincias, mm, sí, una de las entonces, provincias más devastadas. entonces él dice que no se trata de hacer plantaciones de árboles al voleo, como pretende el gobernador, sino que dice que hay que preservar lo que queda de biodiversidad para que ésta comience a Claro, reconstituirse, y hay que protegerla y dejar que vuelva a avanzar y no seguir avasallándola. Si nosotros tuviéramos que decir que, bueno, ha quedado un 3% del campo nacional y popular a salvo, por decirlo así, a salvo desde el punto de vista ético, moral, de principios, claro, podríamos, bueno, sí. dónde está ese 3%? Porque otro ¿Dónde está? problema, Esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde? ¿dónde está? Claro, Porque ¿qué, cuando qué vos es ves lo que el que, qué es lo Consejo que habría que preservar para que aumente, ¿no? hoy el Consejo Sí, no Económico sé, no Social se sé integra porque, con porque veo Moyano. justamente en este Consejo Económico Social ya directamente la figura de los asesores de las Naciones Unidas, los asesores extranjeros, nos hablan claramente de políticas globales. O sea, el gobierno
no acepta directamente esa presencia global, ¿no? Esa ideología global del, bueno, entonces me parece muy terrible, ¿no? Porque no estamos tomando las propias experiencias, ¿no? Claro. A propósito de que el otro día estábamos leyendo, hoy mi mujer me estaba leyendo el reportaje que se le hizo al hijo de Helber, creo que en Infobae, si no me equivoco, o en Noticias, bueno, no sé, pero un reportaje muy interesante donde recuerda cosas de su padre y las situaciones que vivió. O sea, todavía estamos aclarando y tratando de comprender las cosas que ocurrieron allá en los años 70, ¿no? Claro. Todavía. Pero Es más, sí, quedó pendiente. La posibilidad de retomar alguna de esas líneas es nuestra profunda esperanza, porque había un camino. Él dice que Helbar comentaba que Perón tendría que haber muerto 10 años antes o 10 años después. mm, Pero el momento en que murió fue el peor, porque quedó una experiencia iniciada que se frustró y bueno, y muy difícil retomarlo, ¿no? Y con toda la impresión de una derrota por parte de los sectores medios de izquierda progresistas que perturbaron el pacto social y todos los grandes proyectos que se anunciaron en esos días. Bueno, y ahora lo que se repite como una caricatura atroz, patética, ¿no? mm. Y en este caso la presencia de gente de expertos de Naciones Unidas, de expertos internacionales, bueno, ya sabemos para dónde va todo esto, Mm. Sí, sí. lamentablemente. Ahora, esto lógicamente que es una experiencia que probablemente repita. Hoy vi una encuesta y sí, efectivamente hay, al margen de lo que dice Página 12, que siempre plantea un Alberto casi como en crecimiento constante desde el punto de vista político, hay una encuesta que dice, no, ha habido una caída en las expectativas muy fuerte y no sería nada Muy raro fuertes. que esto terminara de esa manera. Ahora, ¿qué pensás? ¿Cómo pensás que se podría...? Porque claro, también nos podemos cruzar de brazos y bueno, no hacer nada, pero ¿qué pensás que se podría hacer en torno a generar un horizonte, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Y bueno, ¿qué pienso? Bueno, es lo que yo trabajo en eso, no, más allá de que no lo tenga muy claro, pero me parece que tratar de generar una militancia con amor a la patria, con necesidad y deseos de un cierto sacrificio por su pueblo, me parece que es lo que hay que hacer. No es fácil, Mm, no es fácil porque la figura de los maestros no está muy del maestro, quiero decir, ¿no? Como mi generación no hacía más que buscar maestros, ahora los maestros han sido devaluados. La sociedad, la situación de ciénaga moral, de incertidumbre, de confusión ideológica es muy grande. Yo, mira, qué sé yo, en el día de ayer justamente alguien me avisó de una huerta biodiversa, no la huerta típica que hace la gente desesperada, que el apio, el puerro, la lechuga, ¿no? El zapallo, que es mm, para comer, sino una huerta a la que se le agregaron todas esas cosas, pero además aromáticas y tomate de árbol y bueno, y esas cosas, y bueno, y nos fuimos, hicimos unos 50 kilómetros para llevarle otras especies a esta familia, ¿no? Algunas especies que nos parecieron importantes porque yo le decía a ella, a esta persona le decía, lo habitual es que la gente trate de sobrevivir con una huerta, pero lo tuyo ya predomina el paradigma de la biodiversidad, ¿no? Lo que vos mhm, me decías antes. Y ahí ya no es una huerta, es un huerto, es un jardín, estás poniendo mucho hay un crecimiento espiritual en la huerta, en el jardín, ¿no? claro. En el huerto. Cuando mezclas frutales, es decir, es un lugar donde tu alma se solaza y ahí hay un crecimiento personal muy importante. Yo he encontrado muchos de estos sitios
digamos, trabajé durante muchos años y no había mucha respuesta. Ahora sí, ahora hay mucha gente que está en esta búsqueda, ¿no? Hay una reconstrucción del ser nacional desde abajo, pero bueno, son casos aislados, por supuesto, ¿no? Y esta gente Yo que está... sigo que- pensando, alguna vez Moffat me dijo que el tema era como formar pequeños islotes con la esperanza de que se vayan uniendo y formando un continente. Bueno, Ujú. este, me lo Bueno. dijo hace 30 años, yo sigo creyendo Está muy bueno. en esa teoría, aunque hasta ahora no se nos ha dado, ¿no? Pero vos me preguntabas qué hacer, y bueno, esto es lo que, hacer nuevas islas Bueno, pero es algo que podemos hacer, ¿no? eso me lleva a Sí. un tema que siempre es de mi preocupación, porque lo aprendí también de un maestro, en este caso Juan Guido Pastorino, que él planteaba que Ujú. la tierra era para vivir y para producir, no para especular, que es el drama de la Argentina, la Claro, tierra como sí, medio de especulación. Lo digo para los oyentes, en la Argentina hay tierras en manos de propietarios extranjeros que jamás vinieron a la Argentina, tienen el título de propiedad, pero les importa un bledo, claro, sí, esa tierra les importa un bledo, sí. simplemente es un ahorro y Una una inversión que me inversión han hecho, y claro. lógicamente ¿cómo se retoma el vínculo de una población que finalmente quedamos aparentemente encerrada en las grandes ciudades o en los barrios Sí. privados? ¿Cómo se retoma ese vínculo con la tierra? Porque esto que decís de la huerta me parece magnífico, pero la gente que nos escucha Claro, en un porque departamento, claro, no es solamente por la huerta, es justamente para que las personas una a una retomen un vínculo con la tierra y reaprendan el concepto de producir, que está tan ausente, ¿no? ujú, Fíjate que es notable hace muchos años, yo me acuerdo cuando volví del exilio de Chile, y yo veía a los pobres en la Argentina compran y revenden, ¿no? Los pobres, por ejemplo, los que venden en el tren, sí, ¿comprendes? Y en cambio, en otros países uno ve que los pobres suben al medio de locomoción, o están en las pequeñas ferias y venden lo que producen, lo que hacen con sus manos. Es común esto, ¿no? ujú, En la Argentina eso ha desaparecido, está reapareciendo en todo caso en muchos jóvenes que venden lo que ellos producen, ¿no? Miel, huevos, lo que fuere, sobre todo comida, pero en la Argentina durante muchos años estuvo esta cosa de que el pobre es revendedor, claro, y gradualmente desde arriba se ha ido implantando un sistema en el cual el concepto de la producción está ausente, ujú, están, este, no está estimulado para nada, no todo lo contrario, eh, bueno, y el pensamiento va en torno a la especulación, aunque sea de autos usados, lo que fuere, ¿no? En la pequeña o en la mediana escala, claro. Sí, va a sí. ser muy difícil. Yo creo que eso hay que, más allá de que en algún momento el Estado nos respalde en volver a la cultura del trabajo, Ujú, hay que estimularlo desde abajo, con ejemplo, ¿no? De la única manera. Y que los sí. chicos reaprendan. La idea de cambiar el programa escolar de la Argentina es fundamental. Yo en ese sentido sigo mucho a Iris Speroni, que plantea que a los chicos en la escuela habría que enseñarles ya hasta las formas de la supervivencia, ¿no? Como Claro. yo en Suecia, por ejemplo, es común, los chicos aprenden a cocinar con piedras calientes como hacían sus antepasados, Ujú, o los llevan al bosque y les enseñan, cada uno tiene que hacer un anzuelo, fabricar un anzuelo con un alambre, luego lograr pescar y después les enseñan a cavar un pozo y a calentar piedras calientes y enterrarlos, ¿no? Enterrar la comida, calentarla con las piedras. Bueno, el chico aprende a sobrevivir aún en medio de un holocausto, ¿no? En medio de una situación pavorosa, él sabría qué hacer. claro. Y además hay una cuota de chicos down en cada escuela. O Ujú, sea, para que sepan convivir con el diferente. No es un enunciado teórico especulativo para las elecciones, el IDAT,
sino que se lo vive concretamente en la escuela, ¿no? Claro. Aquí todo se establece en función de como lo dicen ellos, que en las listas tiene que haber una parte ahora de trans, una cosa, es realmente, la Argentina tiene una deriva demencial, ¿no? Y los grandes problemas se van soslayando y estamos siempre en la pavada, ¿no? Claro. Sí, En sí. lo accesorio, en lo aleatorio, ¿no? Y bueno, y el desmantelamiento moral de las poblaciones es muy grande. La gente, yo no quiero ya, viste, me llegan voces constantemente, no puedo cerrar mis oídos, pero me enferma saber que la gente cambia plan por sexo, por lo que fuere, ya a esta altura, viste, no, que la situación para mucha gente se ha hecho desesperada y moralmente ya no hay puntos de referencia, ¿no? En ese sentido estamos muy mal. Yo digo arriba, y lo más terrible es que arriba lo único que hay es un afán de evitar la foto con esposas, ¿viste? Porque, digamos, lo que pasó con Milagro Salas se puede repetir con cada uno de estos líderes. Una foto de Cristina en la Leonera y se acabó Cristina, y ella lo sabe, y va a hacer lo imposible para que esa foto no se produzca. Y si se tiene que llevar por delante la corte, se la va a llevar, porque... o lo mismo puede pasar con Máximo, ¿no? Son liderazgos muy endebles ante sus propios sus propios delitos, sus propios errores, ¿no? En una situación que no logran terminar de manejar, y nosotros estamos pagando el precio de esta prolongada agonía, ¿no? Porque la Argentina, no sé, no tiene rumbo, ¿no? No tiene rumbo. Vos ves la política de Malvinas, las cosas que se van aceptando, las políticas del Río de la Plata. Yo a veces no sé qué decir, porque tampoco puedo proponer continuar una pelea o dar una pelea con Uruguay. Yo entiendo que, pero ¿a quién le reclamo? Es como esto del acuerdo económico social. ¿A quién le reclamo una política propia de estadistas? Porque el Río de la Plata es común con el Uruguay, tendríamos que unirnos. Pero ¿y cómo? ¿A quién le puedo decir? ¿A Fernández? ¿Comprendes? Si entre el canal Magdalena y el otro, el Martín García, ¿qué hacemos, no? Si ellos deciden y deciden según el interés de las corporaciones. La única, necesitamos un gobierno diferente para poder establecer relaciones directas con los países aledaños. ¿Viste lo que pasa? La Antártida. ¿Vos creés que podemos disputar la Antártida al Reino Unido y a los otros países? No. Ahora, Así si como nosotros estamos, le no. dijéramos, nos sentáramos con Chile y le dijéramos, vamos juntos en esto, compartamos el trozo que estamos ocupando, en todo sentido, apoyémonos, y decirle al Uruguay lo mismo y a Bolivia, vamos juntos en la Antártida, pero ahí seguro que vamos, y vamos bien, pero ¿quién puede liderar eso? ¿Comprendes? Los ríos interiores, el estuario, pero eso hay que conversarlo con todos los países con grandeza. No podemos, yo entiendo que no podemos estar disputando con el Uruguay, pero la otra opción es tan ajena, tan distante está de tener un gobierno capaz de ir juntos en estas grandes políticas con los países vecinos. Yo me acuerdo que allá por los años 55, 60, muchos de los pensadores nacionales decían el Uruguay tendría que ser la granja natural de toda la zona metropolitana que va de La Plata a Rosario. Y tendríamos además a través de en la vía acuática que economiza el transporte, y tendríamos una excelente servicios lácteos, de carne, de verdura, y no, tenemos que estar disputando la industria de la madera, ¿no? Comprendes, y además perdimos, disputamos que además la perdimos, y ahora una parte importante de Entre Ríos produce madera para Botnia,
O sea, no solamente dimos una mala batalla, sino que la perdimos, cuando le tendríamos que haber dicho, les entregamos el mercado, cierren Botnia, pero hagan granja para toda la zona urbana. Y llegamos a un acuerdo. Pero bueno, yo siempre dije, prefiero Conaproleño, La Serenísima. Pero la calidad es muy superior. ¿Por qué no podemos compartirlo? No, bueno, ahora terminamos vendiéndole madera a Botnia. Es la falta de grandeza de o será esto que se llama la gobernanza, el hecho de que no haya más proyectos, sino que hay gobernanza, hay gestión, pero además mala gestión. Mala gestión. Y sin proyecto, porque aparte mala no hay gestión, proyecto. Porque claro, no sin tenés proyecto, sí, sin proyecto, no lo sé. Y cuando pareciera haber un proyecto como este acuerdo económico-social, y bueno, es con mucha presencia de asesores extranjeros, y bueno, dándole una relevancia enorme a los movimientos sociales, es una cosa de locos, porque ya están adueñados de todo. Cuando uno toma el lápiz y el papel y que empezás a calcular los dineros que se mueven en torno a la pobreza, ahora también en el INAE, el respaldo a las cooperativas, y todo lo mueve Pérsico, pero es de locos, es realmente de locos. Son cifras abrumadoras, y pensar que cuando eso llega al piso de la pirámide, el último de los punteros además le saca un bocado a cada plan. Sí, eso es. Es alucinante. Sí, es bajoneante, ¿no? Porque yo supongo que... Claro, porque son cifras de miles de millones de pesos, ¿viste? Y que se van, es como una hemorragia, ¿no? Y que le dan poder, y siempre está en torno de Pérsico. Yo lo he hablado con algunos líderes, alguna vez lo interrogué a Felipe Solá, pero ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que le des el gabinete a Pérsico, al que alguna vez le digo, pero es un tipo, ¿por qué? Porque le dije, mira, hay sectores que dicen que vos hiciste una relación con la burguesía de La Plata, donde están los antecesores de Pérsico. Me dijo, no es cierto. Además, Pérsico se desheredó, o sea, negó, no sé cómo se dice esto, negó recibir esa herencia. Claro, que tampoco la necesita, a esta altura no la necesita. Entonces dije, bueno, pero dame alguna razón. No, pero bueno, vos no querés reconocer la capacidad política de Pérsico. Le digo, a mí me parece que es impresentable. Si tiene capacidad política, podría hacer muchas cosas, pero no nombrarlo jefe de gabinete. A mí me parece que ¿quién te lo pidió? ¿Quién te obligó? No quiso hablar, no quieren hablar de Pérsico. He hablado con mucha gente pidiéndole, pero ¿qué pasa con Pérsico? No pueden hablar, no sé qué pasa realmente. Un tipo que vino con la contraofensiva montonera, que al poco no solamente sobrevivió cuando casi todos murieron, sino que pasó a ser director nacional de Quebracho. Claro. Y de allí saltó al gabinete de Solá en la provincia de Buenos Aires, después fue viceministro de Agricultura. Pero yo digo, pero no existe una carrera política tan brillante en la Argentina y tan rápida. No existe. Bueno, y no sé, será el próximo presidente o será, no sé. No creo. Eso realmente no sé, ¿no? Sí, no creo, pero bueno, porque ya estaremos, no sé. No sé, pero que la Argentina es una película de terror, sí. Sí, y no, claro, uno de los grandes problemas que se ven es la ausencia de debate al interior del propio oficialismo. También al interior de la principal fuerza de oposición no hay un debate sobre el país que queremos, al que aspiramos, por el cual vamos a luchar, y da la impresión de que efectivamente esto es una verdadera trampa en la cual el pueblo
está desorientado, opta por un lado, opta por el otro lado, se frustra por un lado, se frustra por el otro lado. Eso desde el punto de vista de la vida política del país. Y desde el punto de vista de las ideas, tampoco hay una intervención, al margen de que realmente quienes deberían discutir son los grandes bloques en capacidad de gobernar la Argentina, tampoco hay una intervención por parte de la universidad, por ejemplo. Es decir, no hay un papel donde las universidades nos digan, bueno, nosotros desde esta altura... O que haya un pensamiento. Mira, justamente Wanda me está leyendo el libro de Guillermo Folguera, Los límites de la ciencia, o Una ciencia sin límites, sin fronteras, creo que se llama. Es un libro excelente, pero es un milagro, porque es algo que nos llega desde el mundo científico y lamentablemente es una excepción. Es un libro brillante que yo recomendaría. Bien. Desde un propio de la filosofía de la ciencia, pero que nos habla de todo esto, de las tecnologías, del pensamiento científico al servicio de las grandes corporaciones, bueno, etcétera. Es un libro muy interesante, muy fácil de llevar. Uh-huh. Tiene una tapa de Lager, creo que se llama, hacía historietas en página 12 hace mucho tiempo. Sí, puede ser. Lager. Sí, muy interesante el libro. Quiere decir que hay, digamos, yo también hay individuos que trabajan, pero lo que no se ve... Ahí, claro, yo debatí un poco con Pablo Stefanoni, que fue, pero ahí no estoy de acuerdo. Él fue asesor del vicepresidente de Bolivia, el vicepresidente de Evo, no recuerdo. Sí, Álvaro García Linera. García Linera. De García Linera, ¿viste? Pero bueno, él, por ejemplo, él advierte con mucha solvencia académica, ¿viste? Con el lenguaje académico propio de la Argentina, que hay un crecimiento de la derecha. Él se pregunta, ¿la rebeldía va a quedar sumida, va a quedar como un patrimonio propio de la derecha en la Argentina? Y entonces destaca que a la derecha del PRO van surgiendo una serie de núcleos más duros. Sí. Y lamentablemente no lo vincula con la izquierda, porque en realidad es la izquierda la que ha producido el fracaso de la izquierda, o la falta de proyectos de la izquierda, o que la izquierda ha asumido como propia la tarea de construir el capitalismo, ha conducido a que haya expresiones de una derecha supuestamente dura, pero también hay otras rebeldías que no las advierte. Porque en el pueblo, esto que yo te decía, yo trato de alentar la rebeldía en el pueblo, como esto de las huertas, bueno, pero la gente que se afirma a sí mismo, que reconstruye su autoestima, que se apoya en los vecinos, yo hago cualquier cosa para respaldar esto, trato de movilizar, de concertar a los vecinos para respaldar a estos liderazgos que van surgiendo. Uh-huh. Esta es una estrategia que yo apoyo. No sé cuándo llegará a servir frutos, pero me parece muy importante. Pero en definitiva, ser rebelde, que está ausente en la juventud. Los jóvenes no son rebeldes, ¿no? O lo son pensándose como kirchneristas. Me encuentro con jóvenes que leen a Cook. Bueno, y son, por supuesto, Cook y Cristina. Bueno, no siempre me resulta fácil debatir porque es tan lejano de lo que uno imaginaría, ¿no? Tener que pensar hoy, ver jóvenes que todavía están leyendo las cartas de un Cook, las cartas que enviaba a Perón y que no eran contestadas, porque esos son textos que de una correspondencia que no fue respondida, ¿no? Bueno. Pero bueno, es una situación que se da y que y a mí me consideran, por supuesto, tienen reparos en acercarse a mí porque consideran que yo soy muy rebelde y que digo cosas como que ser revolucionario los asusta, ¿no? Ahora, ¿no notas que muchos... Ellos están en el poder. Claro, ¿no notas que muchos... Yo tengo amigos que me llevo la sorpresa de que hace
10, 12 años atrás eran no solo rebeldes, sino que muy confrontado con la lógica de construcción del kirchnerismo, con una lógica que tenía mucho que ver con la simulación de luchas que nunca se habían dado, ¿no? Claro. Para encubrir, digamos, que lo estructural en la Argentina seguía siendo un coloniaje a secas, pero que se han vuelto con el tiempo kirchneristas. ¿Cómo se entiende ese fenómeno? Si es que vos, supongo yo que debes conocer también gente que ha hecho Sí, este proceso. cantidad. Sí, y no siempre, te aseguro que no siempre sé qué hacer ante estas situaciones. Me siento bastante abrumado porque yo quisiera entender qué le pasa a la cabeza de gente a la que estimo y que suponete que fueron montoneros y que ahora me arguyen, por ejemplo, que defendiendo a Menem, que bueno, Menem lo que hizo fue recuperar las lógicas del capitalismo. Y si mucha gente se fundió es porque hablaban del capitalismo, pero no saben qué hacer cuando el capitalismo se impone. Estas son las reglas del capitalismo, y bueno, y al que no le gusta, y bueno. Y ¿comprendes? Pero yo digo, pero eran montoneros. Y bueno, y consideran que el Estado estaba... Sí, es verdad que en el Estado había mucha gente de más y mucha gente inepta, sigue habiendo mucha gente inepta, Eso es pero lo cierto. que hizo el menemismo no es para vanagloriarse. Yo me acuerdo de compañeros que habían sido montoneros y decían, y cómo echaban gente, con un ardor como si estuvieran luchando contra el enemigo. Pero te hablo de echar miles, de echar 10.000 de un ministerio. Hay que echar 10.000 personas. Además, en una época que vos te acordás, te echaban y era como que te condenaban a muerte, porque Sí, no sí. tenías dónde ir, ¿no? ¿Te acuerdas Así, la época del sí. menemismo? Sí, claro. La desocupación Y si aumentó no, como tomabas nunca. la jubilación anticipada. El retiro Pero voluntario. yo me acuerdo, ¿eh? El retiro voluntario. El retiro voluntario, pero además, y no siempre dice que echaban a los ñoquis, pero no, muchas veces se echaba gente con muchos años de servicio y con mucha capacidad para manejar los ministerios y se los ponía en la calle. Sí. Fue durísimo, yo creo que no hemos podido recuperarnos de lo que fue el menemismo, ¿no? Y ahora muchos líderes lo asumen como parte de su propia historia y me llamó la atención, por ejemplo, en Guillermo Moreno. Yo digo, en todo caso, bueno, es un rasgo de honestidad reconocerse menemista, pero bueno, y toda la gente que ha reclutado para su partido como gente noble y patriota como Marcelo Gullo, ¿qué van a decir ahora? Yo digo, ¿qué estarán pensando ahora que Guillermo Moreno le hizo un homenaje a Menem y se reconoció menemista, ¿no? Bueno, evidentemente que mucha gente debe estar complicada, ¿no? Bueno, en fin, quiero Estamos creer, todos muy ¿no? complicados. Estamos todos Qui- muy Quiero complicados. creer, quiero creer, Es muy sí. difícil Sí, esto. sí, sí. Es muy Pero difícil. bueno, es una situación muy original la que vive la Argentina y a mí lo que más me preocupa y apesadumbra es la pata encima que le han puesto al pueblo, a la gente en los barrios. Mm. Barrios de pie, la CCC, el Evita, están en todas partes y bueno, y lo veo como una metástasis, ¿no? Que, no sé, A no sé, ver, nos hemos acostumbrado a eso, nos hemos acostumbrado a una sociedad sí, en decadencia. sí, Está bien, no te puedo preguntar porque ya lo dijiste, es decir, y Moffat te dio la solución. Habría que hacer un montón de islitas y esas islas en algún momento se unirían y sí, darían origen a algo pensar distinto. que se unan, claro. Y Pero, bueno, yo por lo menos sigo trabajando en eso, le sumo la crítica, el análisis político o la metapolítica, como dice Alberto Vuela. Trabajo en trinchera todos los días, un par de horas, que para mí es mucho porque soy un hombre de edad avanzada, mm, y sigo haciendo mi huerta biodiversa, cada vez tiene
más plantas aromáticas, medicinales y frutales, es un huerto, en ese sentido es un huerto, Bueno, y algún día te le voy a ir a reclamo a mi visitar hijo a que ver me la ponga huerta. algunas colmenas también, porque, viste, a partir de tener una colmena, todo revive, ¿no? Es notable como Ujú. incluso la sanidad vegetal que provocan las abejas, ¿no? Es impresionante. Bueno, y sigo allí, ahora tengo unas cabras, Y todo esto y bueno, y eso ocupa una parte de mi vida, pero bueno, mucha gente viene a verlo o a aprender algunas cosas, y después sigo trabajando en internet en análisis y crítica política, poniendo mis recuerdos y al servicio de la interpretación de lo que está pasando, ¿no? mm, Tratando de no aparecer como alguien antediluviano, más o menos, este, no, porque también se ha dado como una desmemoria, una ruptura de la historia argentina, ¿no? sí. Cuesta recuperar, este, Y sí, este, la son, memoria que nos hizo un país sí, vital, un país lleno de vida, lleno de proyectos donde todo se podía alcanzar y y estamos en una situación languideciendo. Ya tengo que cerrar, pero por motivos de tiempo. Hay una pregunta de Oscar Rodríguez, peronista él, que me la mandó para que te la hiciera. Dice, preguntale a Jorge, pero yo la dejo picando porque me parece que nos retrotrae por ahí. No sé si vos querés comentar esto, me gustaría más cerrar con una pregunta para el futuro, pero él dice si el encuentro entre Firmenich Macera de Panamá fue consensuado con la cúpula Montonero y cuál era el proyecto político entre la Armada y Montoneros. Bueno, me mandó la no, pregunta, lo ignoro, yo, sí. yo te la transmito, pero No, lo ignoro y no creo que valga la pena, no sé, claro, yo te la no sé, transmití sí, porque, sí, bueno, me parecía honesto hacerlo lo porque él me la ignoro. mandó para que te la transmitiera. Y en lo inmediato, Pero puede ser motivo de otro encuentro, porque las consecuencias de aquello en el Podemos actual, en el actual gobierno de España, que también parece un gobierno que marcha en la neblina, y que parece que los hispanos, tanto los españoles como los hispanoamericanos, tenemos puestos encima todos los cañones de la globalización. mm, Realmente nos están pegando, y bueno, y tiene mucho que ver con aquellos años y aquellos encuentros raros, ¿no? A veces nos olvidamos, no somos las únicas víctimas, todo el continente, y además España está tan mal, ¿no? Ojalá podamos mirarnos en el espejo de nuestros países hermanos y tratar de salir juntos. bueno, Bueno, eso, esto puede ser un muy te buen agradezco. cierre, un muy buen cierre porque creo que, Sí, así como Bolívar planteaba la unidad de la América antes española, o bueno, la unidad iberoamericana o latinoamericana, creo que efectivamente no va a haber salidas aisladas, va a haber salidas hermanadas, si se quiere, cada uno con su identidad, pero hermanadas. Lo trágico nuestro mm, es estar viviendo esta etapa en la cual no le encontramos la luz al final del túnel. Pero bueno, si seguimos así charlando por ahí mismo, en algún sí. momento observamos algo, estamos arriba del tren y bueno, sigamos mirando Ojalá que sea un túnel y que haya salida, ¿no? y no una cueva Un que ha quedado. abrazo, Fuerte abrazo, Jorge. un Gracias, abrazo, Mario, gracias. chao. Abrazo. Bueno, hemos hablado con Jorge Rulli, siempre reflexivo, una reflexión profunda, una reflexión desde las entrañas, desde la inteligencia, desde la experiencia, desde los años, desde la sabiduría, ¿eh?